Capítulo 10. De ratones y hombres. Los 5 magos ancianos levantaron la vista de las sillas en las que estaban sentados a lo largo de una pared de la Cámara del Alto Consejo cuando se abrió la puerta, queriendo ver quién más había respondido a la convocatoria para esta audiencia del Consejo. Esperaban al menos a los jefes de 4 familias más de los linajes más antiguos. Necesitaban al menos 9 consejeros para llevar a cabo el juicio que se llevaría a cabo en aproximadamente una hora. De lo contrario, todo lo que podrían hacer sería censurar al hombre que casi había provocado la destrucción del mundo mágico, y eso realmente no sería así. Mucho castigo. No necesitaban ver el rostro del hombre para saber quién era. El bastón en su mano les dijo quién era este consejero, ya que actualmente solo había un mago usando un bastón, Harry Potter. Inclinando ligeramente la cabeza, Lord Kieran se levantó y saludó al recién llegado. Bienvenido Lord Potter al Alto Consejo de la Gran Bretaña Mágica. Soy Lord Kieran. Recibí 3 de estas cartas hace varios días convocándome aquí. Harry levantó 3 trozos de pergamino y no parecía muy contento de estar allí. ¿Por qué me convocaron? Lord Perrybor fue quien se apresuró a explicar, no queriendo que Lord Potter derribara las protecciones y hechizos de esta vieja cámara. Estaban ahí por una razón y serían necesarios más adelante. Lord Potter, soy Lord Perrybor. Usted fue convocado aquí junto con el resto de nosotros para juzgar un caso de alta traición contra la gente de la Gran Bretaña Mágica. Esas cartas se envían mágicamente a los jefes de esas casas cuando el concejal considera que un caso que se presente ante el Wizengamot debe ser manejado por el Alto Consejo. Somos el nivel más alto de derecho en la Gran Bretaña Mágica. Me sorprende que Fudge no haya intentado que mis audiencias se llevaran a cabo antes que usted. Murmuró Harry. Él no habría sabido nada del Alto Consejo. Lord Altren se unió a la conversación, mientras los otros 2 lords conducían a Lord Potter a la silla que había aparecido cuando entró a la habitación. Por cierto, soy Lord Altren. El Consejo no ha necesitado juzgar un caso en más de 200 años. Los únicos que saben sobre el Alto Consejo en estos días son los jefes de casas que pueden rastrear su linaje. Al menos 1000 años y sus herederos, porque esas son las primeras familias que trajeron magia a la isla de Britania y tal vez algunos de los magos mayores a quienes sus padres les hablaron sobre el consejo. Después de que Merlin nos dejó, el Alto Consejo se reunió todo el poder y la autoridad, incluida la elaboración de leyes y la emisión de juicios. Alrededor de la época de la reina Mugle Isabel I, cuando el gobierno Mugle comenzó a cambiar y nuestros antepasados estaban ultimando los arreglos para separar los mundos mágico y Mugle, el Alto Consejo en ese momento decidió comenzar a darle más autoridad a las familias más jóvenes y creó el ministerio. Y el Wizengamot. Sin embargo, conservaron sus derechos y pueden ejercerlos para recuperar esa autoridad si es necesario. La única razón por la que no lo hemos hecho es que somos muy pocos para gobernar adecuadamente. Sin mencionar el caos que estallaría si un grupo de personas previamente olvidado intentara quitarle el poder al ministerio. Intervino Harry. Os habrían etiquetado como señores oscuros. Exactamente. El anciano mago estaba complacido por la rapidez con la que el joven Lord había comprendido la situación. Mi nombre es Lord Longrim. Dijiste que recibiste 3 cartas, ¿puedo preguntar a quién estaban dirigidas? Harry miró hacia abajo y leyó los nombres. El primero estaba dirigido al jefe de la casa Potter. El segundo estaba dirigido al jefe de la casa Black. Y el último estaba dirigido al jefe de la casa Maguren. Los 5 señores parecieron complacidos. Solo necesitaban uno más para lograr quórum. Preguntó Lord Perrybor muy formalmente, porque aquí no podían obligarle a cooperar. Señor y jefe de las casas de Potter, Black y Maguren, nosotros, sus hermanos de las primeras familias, le preguntamos si se unirá a nosotros para dictar sentencia en un asunto de alta traición contra Cornelius Oswald Fudge. Harry sonrió y no fue una sonrisa agradable. Pensé que Fudge ya había sido destituido de su cargo. Fui parte de la audiencia de Wizengamot hace una semana para posiblemente destituirlo de su cargo, pero cuando vi la lista de cargos, me di cuenta de que las acciones de Fudge nos habían puesto en peligro a todos. Lord Perrybor le dijo.
Pedí un receso y fui a mi oficina para usar el hechizo que convocó al consejo para escuchar el caso. Una vez que se activó, el hechizo le quitó el control del caso a Luizengamot. Apuesto a que Fudge no estaba muy contento con eso. Comentó Harry. Creo que él es dueño de la mayoría de ellos y de aquellos que no controla, otros, los que sí controla, sí los controla. Esa fue parte de la razón por la que lo hice. Perribor admitió. He logrado mantenerme libre de tales enredos desde que tomé mi asiento hace unos 40 años, pero no quería que ese tonto saliera con la pérdida de su posición como ministro. ¿Se unirá a nosotros, Lord Potter? Antes de decidir si ocuparé o no mi lugar en este consejo, tengo una pregunta más que hacer. Harry les dijo con expresión seria. ¿Y eso es? Lord Eiran tenía curiosidad. ¿Dumbledore también estará sentado en este consejo? La expresión de Harry era grave. Muy consciente de la aversión de Lord Potter hacia Albus Dumbledore, a pesar de que el hombre era considerado uno de los magos más grandes de todos los tiempos, Lord Kieran respondió cuidadosamente. Si bien Albus Dumbledore ciertamente estará en esta audiencia, no tiene un asiento en el consejo. Su familia no es una de las primeras familias. Él solo estará aquí como testigo y no tendrá poder sobre ninguno de estos procedimientos. Los consejeros esperaron en silencio a que el niño que vivió decidiera qué iba a hacer. Estaban muy conscientes por los artículos de El Profeta, entre otros, de la ira del joven hacia la gente de la Gran Bretaña mágica y hacia aquellos con autoridad en particular. Solo esperaban que no permitiera que esa ira le impidiera hacer lo correcto al cumplir con su deber en este asunto. Sí, ocuparé mi lugar en el consejo y emitiré el juicio que sea necesario. Cuando Harry dijo esas palabras, se sintió tranquilo y ya no enojado como si sus emociones hubieran estado a distancia. También notó que su túnica se había vuelto de seda negra con bordes plateados y las insignias de las 3 casas a las que había estado vinculado mostraban en blanco y plata. Instantáneamente sospechoso, Harry exigió saber qué me acaba de pasar. Muy consciente de los hechizos que se colocaron sobre los consejeros una vez que aceptaron juzgar, Longrim tenía una buena idea de lo que estaba hablando. Lord Potter sin duda sospechaba que le acababan de perpetrar alguna traición. El diario de su bisabuelo había detallado los hechizos en la Cámara del Alto Consejo para que no fueran olvidados. No se preocupe, Lord Potter, simplemente está sintiendo que uno de los hechizos que se han colocado en esta habitación se está apoderando de él. Ninguno de los hechizos en esta habitación lo obligará a hacer algo que no quiera hacer. Mi bisabuelo llamó a esto hechizo particular guía de Cerridwen, ya que te permite emitir un juicio justo sin que tus emociones se interpongan en el camino. ¿Qué otros hechizos hay en la habitación? Harry preguntó curioso. Existe un hechizo de veracidad que obliga a los testigos a decir toda la verdad sin añadir cosas que supongan o que no sepan pero que solo hayan oído de otra persona. Longrim enumeró los hechizos. Hechizos para evitar que el acusado y los testigos se ataquen entre sí o a los consejeros y hechizos que aseguran que todos los presentes puedan ser entendidos por los demás, ya que en el momento en que se construyó originalmente esta sala, la gente todavía hablaba diferentes idiomas. También hay un hechizo en la sala que nos proporcionará lo que sea necesario como comida, instalaciones privadas para el descanso u otras necesidades. Si la audiencia dura más de unas pocas horas, la sala también proporcionará evidencia de otros lugares, si es necesario, ya que una vez que todas las partes necesarias hayan llegó el hechizo más importante que asegura que nadie pueda irse hasta que termine la audiencia. O, actúa como la sala de los menesteres en Hogwarts. Harry decidió. ¿Sala de los menesteres? Lord Altren nunca había oído hablar de una habitación así durante su estancia en Hogwarts. Harry acababa de terminar de explicar cómo funcionaba la sala de los menesteres en Hogwarts, cuando la puerta por la que había entrado se abrió de nuevo. Esta vez un hombre delgado con cabello castaño oscuro entró en la habitación. Hola, mi nombre es Liam Dantes, se presentó el hombre cuando estuvo lo suficientemente cerca como para no tener que gritar. ¿Alguno de ustedes puede decirme por qué recibí 2 citaciones para venir aquí hoy? Estaré más que feliz de explicarte si primero me respondes una pregunta. Lord Perribor le dijo. Cuando Dantes asintió, preguntó.
¿Cuáles eran los nombres en las cartas que te pedían que vinieras hoy? Uno era para la casa de Weyland y el otro para la casa de Ravenclaw. Todos los señores, excepto Potter, se pusieron de pie atónitos. Se había encontrado uno para los herederos de los fundadores. Durante mucho tiempo se pensó que entre Grindelwald y Voldemort todos los herederos restantes de los fundadores de Hogwarts habían sido asesinados. De alguna manera era muy apropiado que una de las líneas del fundador fuera a juzgar al ministro Fudge, ya que algunos de sus crímenes habían sido contra la escuela. Después de que Perribor explicó el propósito de la citación y Dantes aceptó sentarse a juzgar, la configuración de la sala cambió. Una mesa curva con 7 sillas de respaldo alto, cada una con las insignias de las casas que representaban los lores, apareció en un extremo de la habitación. La mesa tenía pergamino, plumas y una serie de otras cosas necesarias para que uno de los jueces del tribunal tomara notas y mantuviera el juicio en curso. 3 mesas un poco más pequeñas también aparecieron a unos metros frente a ella. 2 con un par de sillas cada uno estaban colocados en un ligero ángulo para que pudieran verse entre sí y la mesa en la que se sentarían los 7 señores. La tercera estaba situada a medio camino entre la mesa curva y las 2 mesas más pequeñas. Sobre él había 3 montones de pergaminos y plumas. Detrás de las mesas más pequeñas aparecieron unas 2 docenas de sillas. Los consejeros tomaron sus lugares en la mesa curva y Lord Altren preguntó: Lord Ravenclaw, dado que usted representa a la casa más antigua aquí, por ley es el consejero principal, ¿podría por favor decir estamos listos para comenzar? Eso convocará a los participantes restantes. Estamos listos para comenzar. Dantes anunció con voz clara y tranquila. Harry observó con asombro cómo las 3 púas se elevaban y cada una se posaba sobre un trozo de pergamino. Esa es una mesa de grabación. El Alto Consejo, el Defensor y el Protector recibirán cada uno una copia de la audiencia, en caso de que haya preguntas durante o después del juicio. Perribor dijo al ver la expresión de asombro de Potter. Es el único en la mágica Gran Bretaña. Cuando el Alto Consejo también era un organismo legislativo, a veces los debates sobre las leyes propuestas eran tan rápidos y furiosos que los escribas no podían seguir el ritmo y esta mesa se creó como resultado de eso. También tenía la ventaja de permitir que los debates secretos siguieran siendo solo eso, secretos. Puedo ver que eso sería algo bueno en algunos casos. Comentó Dantes. Apareció una puerta en la pared trasera y la primera persona que la atravesó fue un mago alto, delgado y de aspecto distinguido, seguido por un mago un poco más joven, que parecía como si todavía estuviera tratando de superar esa fase de codos y rodillas. Su vida. Ese es Alessandria Delacour. Lord Perribor identificó al hombre ante los demás miembros del consejo. Me sorprendió mucho cuando apareció en mi oficina hace unos días para aceptar el puesto de protector para esta audiencia. Esperaba que la magia que gobierna estos procedimientos seleccionaría a Madame Egones, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, para ser la protectora del mundo mágico. Tiene un excelente historial de permanecer imparcial y está interesada en llegar a la verdad. Delacour, Harry parecía pensativo. ¿Está por casualidad relacionado con Fleur y Gabrielle Delacour? Él es su tío, creo. Respondió Lord Altren. Saludos, señores. Alessandria Delacour miró hacia la mesa donde estaban sentados los miembros del Alto Consejo y detectó un problema potencial. Volvió a comprobar su lista de testigos para estar seguro. Mis señores, parece que tenemos un pequeño dilema. ¿Qué es? Preguntó Dantes, ya que le habían dicho que sería el jefe del consejo en esta audiencia. Lord Potter va a tener que excusarse de su asiento en el consejo. Delacour les dijo. Él está en mi lista de testigos principales para esta audiencia. Harry levantó una ceja sorprendido. Lo siento, señor Delacour, pero dijo que soy testigo. Eso es correcto, Lord Potter. Respondió Delacour. ¿No recibió el aviso que enviamos a todos los testigos? No, me temo que no lo hice. Harry suspiró. Creo que sé por qué no recibió su notificación de testigo, Lord Potter. Longrim habló.
Teniendo en cuenta que usted ya había sido citado para dictar sentencia que prevalecía sobre la de testigo, dado que se necesita al menos una mayoría de 2/3 de los concejales para siquiera iniciar un juicio por alta traición. Harry miró de un lado a otro entre los miembros mayores del consejo y de la Cour. Si debo hacerme a un lado, ¿cómo tendremos suficiente para reunir el número requerido para que el consejo se siente a juzgar? ¿O es posible que elija no ser testigo y permanecer en el consejo? Es posible que usted rechace, ya que usted también es miembro del consejo, respondió Delacour después de revisar una sección de los procedimientos que regulan este tipo de audiencias que le había entregado su asistente, pero el caso contra Cornelius Fudge sería más fuerte si hubiera 2 testigos principales, tú y Albus Dumbledore. Los miembros mayores del consejo conferenciaron durante unos momentos antes de que Perrybor le dijera: aunque no se ha hecho en algún tiempo, incluso en el Wizengamot, puedes optar por nombrar un apoderado para emitir los 3 votos que tienes. En cuanto a quién sería su apoderado, simplemente elija a uno de los otros miembros del consejo y él emitirá sus votos solo para este tema. Harry se sentó allí en silencio pensativo durante varios minutos y luego dijo: muy bien, dado que no deseo que Fudge pueda escapar de esto, cedo mis votos a Lord Ryland. Tan pronto como Harry dijo esas palabras, su túnica volvió al estado en el que se encontraba cuando entró en la habitación. Levantándose de la mesa curva, tomó una de las sillas de la primera fila detrás de la mesa del protector. Tan pronto como estuvo sentado, la puerta se abrió de nuevo y esta vez entraron 2 personas. Harry los reconoció como Madame Bones y Fudge. No podía creer que Fudge hubiera elegido usar esa horrible túnica verde lima. Era evidente que el hombre no tenía sentido del gusto. Cuando Fudge pasó junto a él, Harry no pudo resistirse a tararear en voz alta un canto fúnebre. Fudge dejó de intentar reprender a la persona que se atrevería a tratarlo como al condenado, pero las palabras nunca salieron de su boca cuando se dio cuenta de que era Harry Potter. Potter simplemente le sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. De hecho, Fudge sintió como si acabaran de incluirlo en el menú de la cena de alguien. Fudge se sintió aliviado cuando la atención del niño se dirigió a Madame Bones. Encantado de verla, Madame Bones. Harry la saludó amablemente. ¿Te asignaron escolta de prisioneros? Si es así, debo decir que pareces haber descendido al mundo del jefe del departamento de aplicación de la ley mágica desde la última vez que te vi. Amelia sonrió disfrutando de la expresión de incomodidad en el rostro de Fudge cuando Lord Potter lo llamó prisionero. No, en realidad, recibí un aviso de que iba a ser su defensor en esta audiencia. Ay, eso es incluso peor que cumplir con el deber de escoltar a un prisionero. Sin ánimo de ofender a Madame Bones, pero a menos que tenga una gran sorpresa esperando a ser revelada, entonces el acusado debería prepararse para perderlo todo, especialmente si tengo algo que decir al respecto. Harry le dijo: ¿cómo es posible que tengas algo que ver con eso? Fudge se enfureció, molesto porque el mocoso no le estaba mostrando el debido respeto que se debía. Todavía era ministro de Merlín y merecía ser tratado con respeto. La sonrisa de Harry se volvió aún más amenazadora cuando le dijo al pequeño burócrata: soy uno de los principales testigos en tu contra. Y si no te lo dijeron antes, el cargo es alta traición contra el mundo mágico. A Harry le encantó la expresión horrorizada en el rostro de Fudge ante esa bomba. Harry miró a Madame Bones y vio la sonrisa en su rostro. Supongo que no conocía los verdaderos cargos. No quería que intentara escapar. Amelia le dijo. Le dije que la audiencia era sobre su destitución como ministro, lo cual era cierto, pero no mencioné el resto de los cargos. Si hubiera sabido que lo iban a acusar de alta traición, habría desaparecido. Rápido su ropa habría quedado atrás. Fudge parecía estar hiperventilando y luego hubo un estallido repentino y ya no estaba al lado de Madame Bones. Hubo un segundo chasquido en el otro extremo de la habitación, cerca de la puerta. Fudge intentó abrir la puerta, pero no se movió. Desapareció con un pop pero reapareció un momento después en un rincón diferente de la habitación. Se escuchó un tercer estallido y apareció de nuevo en la esquina original. Sonriendo.
Ari apuntó con su bastón a Fudge y un rayo de luz azul salió disparado de la piedra en la punta, golpeando a Fudge mientras desaparecía nuevamente. Cuando reapareció, tenía cola, orejas peludas que se habrían visto como en casa en un ratón o una rata, una nariz larga y nerviosa y un par de enormes dientes salientes de su boca. Es como ver a un ratón intentar escapar de un gato, ¿no? Ari le comentó a Amelia mientras veía a Fudge saltar de una esquina a otra, sin darse cuenta de lo ridículo que se veía. Dulce de azúcar. Gritó finalmente Dantes, después del 10º intento de Fudge de salir de la habitación. Detente justo donde estás. No puedes salir de esta habitación. Es inútil seguir intentándolo. Te enfrentarás a una justicia excesiva por tus acciones si te declaran culpable. Ahora actúa como un hombre en lugar de un ratón. Fudge tomó asiento a regañadientes en la otra mesa. Madame Bones se unió a él unos momentos después. Lord Potter, ¿podrías deshacer el hechizo que le pusiste al señor Fudge? Preguntó Dantes. Tengo que... Ari se quejó como un niño pequeño. Es un hombre ratón tan lindo. Sí. Dantes se mostró firme, aunque había una sonrisa en su rostro. Luciendo decepcionado, Ari apuntó con su bastón a la espalda de Fudge y otro rayo de luz salió disparado. Esta vez era amarillo y una vez que golpeó al ministro las características del ratón volvieron a ser humanas normales. La puerta al fondo de la habitación se abrió de nuevo y esta vez entró una corriente de gente. Ari reconoció a algunos de ellos, pero no todos. Los Weasley estaban allí, incluida Ginny, la perra, que había entrado justo detrás de Dumbledore. Sorprendentemente, Snape y Umbridge también estaban allí, aunque ambos estaban custodiados por un par de aurores cada uno. Ari supuso que todos eran testigos ya que esto no parecía un juicio en el que quisieras que una galería de visitantes fuera testigo. Ignorando a los Weasley, lo cual era fácil de hacer ya que aún no lo habían visto, Ari estudió a Snape y Umbridge. Fue un interesante estudio de contrastes. Snape todavía llevaba la túnica con la que lo habían arrestado y empezaban a verse un poco gastadas, pero todavía lucía tan arrogante como siempre. Ari estaba dispuesto a apostar que su lengua seguía tan afilada como siempre. Umbridge, por otro lado, estaba parada allí, como si alguien acabara de matar a su gatito. Harry dudaba que ella fuera consciente de lo que la rodeaba, ya que estaba mirando al suelo y en realidad no respondía a nada. Harry no pudo evitar preguntarse si ella estaba tratando de fingir que estaba loca para poder ser trasladada al pabellón psiquiátrico de St. Mungos. Los dos prisioneros fueron conducidos a sillas que habían aparecido al otro lado de la habitación, cerca de la mesa de la defensa. Cuando Umbridge pasó por la mesa de defensa, reaccionó ante la presencia de Fudge y Amelia con un grito de alegría, como una adolescente que acababa de ver a su estrella de rock favorita. Ministro. Sabía que les haría ver que estaban equivocados al enviarme a Azkaban. Finalmente voy a ser exonerado y liberado. Sabía que usted creía en lo que estábamos haciendo. Fudge parecía como si fuera a enfermarse cuando Umbridge habló efusivamente sobre lo contenta que estaba de volver a trabajar como su asistente y que lo ayudaría a arreglar las cosas como se suponía que debían ser. Señora. La voz de Dantes atravesó su charla sin sentido como un cuchillo. Por favor, deja de maullar. Me temo que estás equivocado en cuanto a la razón por la que estás aquí. Verás, el ministro es el que está siendo juzgado aquí. Si recibiste algo remotamente parecido a un juicio justo, entonces estoy seguro de que mereces estar en Azkaban por cualquier crimen que hayas cometido. Umbridge miró fijamente al joven sentado a la mesa como si no pudiera creer que hubiera tenido la audacia de decir eso. Levantándose, Umbridge dijo: ¿Cómo te atreves a sugerir que el ministro debería ser juzgado? ¿Quién te crees que eres? Para mí está bastante claro que no eres nada, un don nadie. Si fueras alguien importante, entonces sabes de todo el bien que el ministro ha hecho por el mundo mágico. En realidad, señora, ahí es donde se equivoca. Dantes sonrió, pero no fue una sonrisa agradable. Según el linaje de mi familia, soy una de las personas más importantes que jamás conocerás. Tratando de evitar una situación, Fudge le suplicó a su ex asistente.
Dolores, por favor siéntate. Tenemos que dejarles tener su momento, pero estoy segura de que seré reivindicada. Umbridge miró fijamente al joven desconocido y olisqueó ruidosamente, antes de hacer lo que le pedía. ¿Podrían todos tomar asiento? ¿Estamos listos para comenzar?, preguntó Lord Altren. Longrim tomó el fajo de pergaminos y se preparó para leer la lista de cargos contra el ministro Fudge, cuando una voz de mujer exigió estridentemente: Harry James Potter, ven aquí ahora mismo y cambia a mi hija. La señora Weasley, una vez más está haciendo demandas. Dantes identificó al hablante. ¿Y por qué se siente obligado a interrumpir este procedimiento? Exijo que este augusto cuerpo obligue a Potter a restaurar a mi hija Ginny a su forma original y hacerlo en este instante. Molly ignoró su pregunta. ¿Y qué tiene que ver la transformación de su hija con el asunto que tiene ante sí este consejo? Altren hizo la pregunta en un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta. No tiene nada que ver con este consejo, admitió Molly, pero no se le debería permitir transformarla en un perro. Debería verse obligado a cambiarla de nuevo y en este mismo momento. ¿Y por qué trajiste a tu hija, el perro, a esta audiencia? Lord Kieran quería saber. Se ordenó la presencia de mi hija en esta audiencia como testigo de los hechos de la noche en que regresó el que no debe ser nombrado. Molly le dijo al panel. Moldisort lleva 6 meses muerto y todavía no pueden decir su nombre. Harry comentó en voz alta al techo. ¿Hay una Ginny Weasley en la lista de testigos, Delacour?, preguntó Lord Perrybor. Sí, mi señor, confirmó Delacour. Aunque según la documentación que tengo, ella es solo uno de los testigos del mismo hecho. Lord Potter, ¿por qué transformó a la señorita Weasley en perro? Lord Altren quería saber. Castigo. Harry le dijo al consejo rotundamente. La señorita Weasley atacó a su compañera de estudios Luna Lovegood y casi la mata. No había ninguna razón para el ataque no provocado más que la idea retorcida que tenía de que yo le pertenecía. Le había dicho repetidamente a la comadreja que no tendría nada que hacer con ella, incluso si fuera la última hembra de cualquier especie en esta tierra. Harry hizo una pausa en su explicación por un momento y sonrió, aunque no fue una sonrisa agradable. Y si estás planeando ordenarme que revierta el hechizo, me temo que eso sería imposible, incluso para mí. Lo lancé deliberadamente para que solo pudiera deshacerse en un lugar específico y en un momento específico. Cualquier intentar deshacerlo antes de esa fecha no tendrá éxito y podría hacer más daño que bien. ¿A qué hora y lugar?, preguntó Dantes. El gran comedor de Hogwarts dentro de 2 días. Harry informó a la sala en general. Si ella se para sobre la misma piedra en la que fue transformada al mismo tiempo que fue transformada, volverá a lo que es normal para ella. ¿Y si ella no está parada en ese lugar exacto en el momento adecuado? Dumbledore estaba empezando a preocuparse. Entonces seguirá siendo un perro para siempre. Harry dijo simplemente. Harry. Dumbledore protestó. Está mal aplicar una transfiguración permanente a alguien sin su consentimiento. Estuvo mal que la más pequeña comadreja atacara a Luna sin otra razón que su idea retorcida de que ella era de algún modo una amenaza. Harry respondió. Si hubiera esperado hasta que estuviera fuera de vista para atacar, Luna habría muerto. Muy pocas personas se acercan al baño de Moaning Bridle e incluso si la hubieran encontrado, no habrían podido llevarla con Madame Pomfrey en tiempo. Según Madame Pomfrey, Luna es tan alérgica a las abejas que si no recibe tratamiento en 15 minutos, morirá. Debería estar feliz, lo único que ha tenido que ser es un perro durante unas semanas. Podría haberlo hecho. Si hubiera sido juzgada por asesinato, solo que ella realmente habría sido culpable, a diferencia de mí. Caballeros, creo que nos estamos saliendo del tema. Lord Kieran interrumpió a la pareja antes de que pudieran comenzar. Necesitamos determinar si la señorita Weasley puede dar testimonio o no. Ambos hombres se quedaron en silencio, aunque Harry parecía un poco molesto por haber sido interrumpido. Después de una rápida conferencia con los otros 5 sentados en la mesa del tribunal, Lord Kieran quiso saber. Protector de la Cour, ¿es posible que las preguntas formuladas a la señorita Weasley estén formuladas como preguntas de sí o no?
¿O se exigiría a todos los testigos que dieran respuestas detalladas? Delacour parecía pensativo. Si ella es la última en ser llamada por el incidente que presenció, podemos hacerle preguntas que simplemente confirmarán o negarán lo que los demás informaron. Hubo otra conferencia susurrada en la mesa principal ante Dantes mientras el jefe del tribunal miraba al pequeño caniche rojo en los brazos de la señora Weasley. Señorita Weasley, la llamarán la última para el incidente sobre el que debe dar testimonio. Sus respuestas serán un ladrido para sí y dos para no. ¿Entiendes? Hubo un gruñido seguido de un breve ladrido que significa sí. Molly entregó a Ginny a su padre y irrumpió en la mesa donde estaban sentados los jueces del tribunal. Mis señores, no puedo creer que no vayan a obligar a Potter a cambiar a mi hija. No puedo creer que fueran tan crueles con ella. Señora, habló Dantes antes de que cualquiera de los demás pudiera hacerlo. Tu hija, según Lord Potter, atacó y casi mata a otro estudiante simplemente porque pensó que le estaba quitando a su hombre. Creo que unas semanas como una perra es un inconveniente relativamente menor cuando podría haber estado en Azkaban por el delito de asesinato. Mi hija no es una perra. Molly farfulló, sin entender la referencia. Oh, entonces ha tomado una poción de cambio de sexo. Harry no pudo resistirse a decir. Lord Potter, por favor, solicitó Dantes, no queriendo que las llamas se avivaran más. Señora Weasley, Lord Potter también dejó claro que cualquier intento de deshacer el hechizo antes del tiempo y en el lugar señalados podría causarle daño a su hija. ¿Es eso lo que realmente quiere? Él estaba mintiendo. Molly dijo con certeza. Odia a mi familia porque cometimos un error hace más de un año y no está dispuesto a perdonarnos por ello. Él no está mintiendo, señora. Lord Kieran le dijo. Él ya prestó juramento ya que originalmente se suponía que sería uno de los altos señores que tomaría una decisión en este caso, pero como es un testigo principal tuvo que renunciar a ese papel. Pero su aceptación de estar aquí permitió que la magia dentro de estas cámaras para colocarle un hechizo de verdad. El mismo hechizo que se colocará sobre todos los que están dentro de esta sala una vez que comience la audiencia. No puede mentir si le hace una pregunta el protector, el defensor o uno de los altos señores de la corte. Podría haber encontrado una manera de evitarlo. Molly insistió. Es una persona muy tortuosa. Habla Parcel por la barba de Merlín. Es bien sabido que no se puede confiar en ellos. Y te preguntas por qué no puedo perdonarte. Harry comentó secamente. A continuación me tendrás como reemplazo de Moldisort. Señora, se ha emitido nuestro juicio sobre este asunto. Dante le dijo a Molly Weasley con firmeza. Tome asiento ahora o quedará atado y amordazado en su silla hasta que llegue el momento de su testimonio. Molly miró al señor más joven del Alto Consejo, claramente queriendo decir más y por la expresión en el rostro de Dantes, él estaba esperando que ella lo hiciera casi alegremente para poder llevar a cabo su amenaza. Molly, finalmente llamó Arthur, toma asiento. Sabemos que Ginny volverá a la normalidad en 2 días y podemos esperar ese tiempo. Molly miró a Dantes y luego a Potter una vez más, antes de unirse a su marido. Lord Kieran se puso de pie. Estamos aquí hoy para juzgar un caso de alta traición contra la gente de la Gran Bretaña mágica y, por extensión, el resto de los mundos mágicos y no mágicos. Estos cargos se presentan contra la persona de Cornelius Oswald Fudge, el actual ministro de magia de Gran Bretaña. ¿Están todos reunidos, desde los acusados hasta los testigos de ambas partes? Delacour revisó su lista y después de unos momentos anunció. Ellos son mis señores. Madame Bones se puso de pie después de revisar también su lista y confirmó. Ellos son mis señores. Entonces que se selle esta habitación hasta que concluyan estos procedimientos para que nadie pueda entrar ni salir. Kieran pronunció solemnemente la frase requerida. Un brillo azul profundo cubría las paredes de la habitación y las puertas. No puedes hacer eso. Ron escupió poniéndose de pie. Tenemos derecho a irnos cuando queramos. Aquí no somos prisioneros. Él tiene razón, ¿sabes? Hermione intervino poniéndose de pie y parándose al lado de Ron. Incluso en el mundo mágico, mantener a alguien cautivo se llama secuestro.
¿Está usted diciendo, joven señor y señorita, que no desea cumplir con su deber cívico y dar testimonio en un caso en el que ha sido llamado como testigo? Preguntó Lord Altren. Había una nota de advertencia en su voz. No, no estamos diciendo eso en absoluto, protestó Hermione, pero no hay razón para mantenernos cautivos. Es muy triste ver lo mal que se enseña a los jóvenes sobre la historia de su mundo. Altren negó con la cabeza. Las tradiciones y la historia que hicieron grande a nuestra gente alguna vez están siendo olvidadas o ignoradas, pero supongo que eso es de esperarse cuando lo único que un profesor de historia mágica enseñará es sobre las rebeliones de los duendes. Jovencita, hay muchas leyes y tradiciones que se remontan a la época en que se fundó el mundo mágico. Varias de esas leyes se referían a cómo se llevaban a cabo los casos de crímenes contra el mundo mágico. Este sellado se realiza para su protección. En el pasado, no era desconocido para un testigo que abandonó la cámara para ser asesinado antes de que pudiera dar su testimonio, alterando así el resultado del juicio. Sin embargo, si ustedes dos no desean participar en esta audiencia, entonces pueden irse, pero entiendo que se anotará en el expediente que se mantiene sobre ustedes en el ministerio que se negaron a cumplir con su deber cuando se les pidió que lo hicieran. Lord Perribor intervino. Y tal negativa podría afectar sus perspectivas futuras de empleo, entre otras cosas. Hermione parecía horrorizada ante la idea, mientras que Ron parecía amotinado, pero ambos volvieron a sentarse y no dijeron una palabra más. Lord Perribor miró a los ocupantes de la habitación. ¿Alguien más entre los testigos quiere partir? Ninguno de los demás habló ni se puso de pie. Hablando con gran solemnidad, Perribor dijo: todos los que vayan a dar testimonio ahora estarán obligados a decir la verdad. No habrá evasivas ni medias verdades. Un resplandor blanco rodeó a todos los sentados en y detrás de las mesas del protector y el defensor. Lord Longrim, como el miembro de mayor edad del consejo, se puso de pie y leyó la lista de cargos. Cornelius Oswald Fudge, estás aquí ante nosotros enfrentando el cargo de alta traición contra los pueblos de la Gran Bretaña mágica y el mundo mágico. Las acusaciones que componen el cargo principal son: se alega que aceptaste sobornos de conocidos mortífagos y les permitiste entrar posiciones de poder dentro del gobierno para que pudieran promover su agenda racista. Que usted abusó del poder de su cargo de las siguientes maneras: encarcelando al hombre Ruebus Hagrid en Azkaban sin un juicio y sin pruebas de que él era el culpable involucrado en la reapertura a la Cámara de los Secretos y que a través de usted, el ministerio hasta el día de hoy no ha compensado a Hagrid por ese encarcelamiento falso. Que no le dio un nuevo juicio a Sirius Orion Black cuando salieron a la luz posibles pruebas de que podría ser inocente o incluso retrasó su ejecución hasta que esas pruebas pudieran ser examinadas como lo exige la ley. Que abusaste de tu posición en el Wizengamot para que se escuchara una simple acusación de magia de menores ante todo el panel, cuando solo debería haberse escuchado ante un panel de 3 miembros del Departamento de Educación Mágica. También se alega que cambió la hora de esta audiencia pero no notificó a los participantes hasta el último minuto para que Lord Harry James Potter fuera expulsado de Hogwarts por no presentarse a la hora señalada. Que encubriste deliberadamente las acciones del Señor Oscuro en sus ataques contra familias mágicas y nacidas de mugles, dejándonos indefensos si decidiera atacar con toda su fuerza. Y al hacerlo, violaste conscientemente el tratado entre el gobierno mágico y mugle de Gran Bretaña. Como abuso adicional de su poder, se alega que usted permitió y alentó al diario El Profeta a publicar mentiras y calumnias sobre Lord Potter y Albus Dumbledore en un intento de desacreditarlos para que nadie creyera sus afirmaciones de que el quien debe, el no nombrado había vuelto. Que usted colocó a su subsecretaria Dolores Umbridge en Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras, a pesar de que ella no estaba calificada para enseñar el puesto y esto se hizo en un esfuerzo por silenciar a Harry Potter y aquellos que creían en las afirmaciones sobre el regreso de Voldemort. Como abuso adicional de su poder, se alega que usted permitió y alentó al diario El Profeta a publicar mentiras y calumnias sobre Lord Potter y Albus Dumbledore en un intento de desacreditarlos para que nadie creyera sus afirmaciones de que el quien debe, el no nombrado había vuelto.
Que usted colocó a su subsecretaria Dolores Umbridge en Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras, a pesar de que ella no estaba calificada para enseñar el puesto, y esto se hizo en un esfuerzo por silenciar a Harry Potter y aquellos que creían en las afirmaciones sobre el regreso de Voldemort. Como abuso adicional de su poder, se alega que usted permitió y alentó al diario El Profeta a publicar mentiras y calumnias sobre Lord Potter y Albus Dumbledore en un intento de desacreditarlos para que nadie creyera sus afirmaciones de que él, quien debe, el no nombrado, había vuelto. Que usted colocó a su subsecretaria Dolores Umbridge en Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras, a pesar de que ella no estaba calificada para enseñar el puesto, y esto se hizo en un esfuerzo por silenciar a Harry Potter y aquellos que creían en las afirmaciones sobre el regreso de Voldemort. Longrim se detuvo por un momento mirando hacia arriba. ¿Cómo se declara usted ante estos cargos? Fudge se puso de pie. Me declaro inocente de todos los cargos, y también declaro que este tribunal no tiene autoridad sobre mí. Longrim se sentó cuando Dantes ordenó. Protector de la Cour, llame a su primer testigo. Señor Harry James Potter. Llamó de la Cour. Cuando Harry se levantó de su asiento, una cómoda silla de respaldo recto apareció entre las mesas. Lord Potter, ¿cuánto tiempo hace que eres parte del mundo mágico? Preguntó Delacour, una vez que Harry tomó el asiento de testigo. Aproximadamente 7 años, respondió Harry con calma. Antes de tu introducción al mundo mágico por parte de Rubeus Hagrid, vivías en el mundo Muggle, ¿es correcto? Existió, podría ser más exacto, respondió Harry después de pensar por un momento sobre cómo expresarlo, pero sí, residí en el mundo Muggle. ¿Cuándo conociste por primera vez al ministro Fudge? Delacour quería saber. ¿Quieres decir cuando nos presentaron por primera vez o cuando vi al hombre por primera vez? No son necesariamente lo mismo. Harry explicó. ¿Cuándo te lo presentaron por primera vez? ¿Y dónde? Delacour aclaró la pregunta. Me presentaron al ministro Fudge en el verano antes de mi 3er año en Hogwarts. Me encontró en el caldero chorreante cuando fui allí para alejarme de mi familia después de hacer explotar accidentalmente a Marge Dursley. Harry le dijo. Ese fue el verano en el que Sirius Black escapó de Azkaban. Delacour comentó y luego preguntó. ¿Fue un encuentro accidental? No, él me estaba esperando dentro del caldero chorreante. ¿Y por qué el ministro de magia, que estoy seguro era en ese momento un hombre muy ocupado esperándote allí? Vino a regañarme por haberme escapado de la casa de mi tía. Me dijo que les había causado muchas molestias, pero que se habían calmado por completo y que sería bienvenido de nuevo en casa de mis tíos el próximo verano. Harry le dijo. Aunque fue educado al respecto, trató de hacerme sentir como si fuera mi culpa haber puesto al ministerio en tantas molestias para arreglar las cosas, a pesar de que Marge se lo merecía. ¿Y no pensaste que era extraño que el ministro de magia hubiera venido a hacer eso él mismo? Podría haber enviado a un subordinado para asegurarse de que estabas bien. Dado que no crecí en el mundo mágico, no tenía idea de cómo funcionaban las cosas. Simplemente me alegré de que él no estuviera allí para arrestarme, así que realmente no le di mucha importancia. Admitió Harry. Quiero decir, lo había visto arrestar a Hagrid por nada más que sospechas y rumores sobre la cámara secreta la primavera anterior, así que esperaba lo peor. Delacour guió a Harry a través de los eventos en los que tuvo contacto directo o indirecto con el ministro. Entonces el ministro no le creyó cuando le dijo que Pettigrew estaba vivo. Preguntó Delacour. No señor, pensó que Granger y yo estábamos confundidos por Sirius. Harry le dijo al tribunal. Él no escuchó nada de lo que dijimos. Actuó como si fuéramos niños de 5 años que acabaran de tener un encuentro con un Bogart. Yo nunca he sido un niño. Crecer con los Dursley se encargó de eso. Fudge decidió le creó a Snape, aunque tenía que saber que Snape odiaba a Sirius y a mi padre y que nada le gustaría más que vengarse de ellos. Era un hecho bien conocido en Hogwarts durante el tiempo que asistieron a la escuela. Harry decidió agregar alguna información adicional para la consideración del tribunal. Hice algunas comprobaciones durante el verano pasado y descubrí que mi padrino nunca recibió un juicio después de su arresto. Fue condenado a Azkaban sin juicio.
El único registro que se muestra en el Ministerio de Magia sobre su juicio es una sola página que dice juicio. Está pendiente. Eso significa que al ni siquiera estar dispuesto a escucharnos a Granger y a mí, Fudge había condenado a alguien que ni siquiera había sido sometido a la idea del mundo mágico de un juicio por el beso. Eso es una mentira. Estalló Fudge. Black fue juzgado y declarado culpable. Ah, ¿de verdad? Ari respondió con voz arrastrada. Entonces, ¿por qué retuvo el acceso a sus bóvedas después? Quiero decir, según una ley de 50 años de antigüedad que Gringotts debe respetar, si una persona es condenada a cadena perpetua o al beso, entonces todos sus bienes se entregan o se mantienen en fideicomiso para su heredero y si no hay heredero, entonces se entregan a la familia de la persona perjudicada. La cosa es que los goblins antes de cumplir con esto tienen que tener pruebas de que la persona fue condenada. Sirius no tenía heredero en el momento en que lo enviaron a Azkaban y sus bienes nunca fueron puestos en fideicomiso para mí, por lo que nunca fue condenado por ningún delito. Caballeros, nos estamos saliendo del tema. Dantes habló. En realidad, creo que sirve para señalar cuán incompetente ha sido Fudge a lo largo de toda su carrera ministerial. Ari respondió. Pero tiene usted razón en que no tiene nada que ver con los cargos de alta traición. Delacour habló antes de que Fudge pudiera hacer más comentarios. Muy bien, Lord Potter, pasemos a tu cuarto año después de que regresaste de completar la tercera tarea en el torneo con el cuerpo de Cedric Diggory. ¿Qué pasó cuando Fudge entró en la enfermería de Hogwarts? Fudge y la profesora McGonagall estaban discutiendo sobre algo que Fudge había traído al castillo sin el permiso de Dumbledore. Tuve la impresión de que era algo que el director no habría aprobado. Luego exigió saber dónde estaba Dumbledore. ¿Alguna vez supiste qué fue lo que trajo a Fudge a Hogwarts? Delacour quería saber. Era un dementor, informó Harry. Fudge defendió sus acciones diciendo que tenía derecho a llevar protección cuando iba a interrogar a un prisionero potencialmente peligroso. ¿Y quién era este prisionero potencialmente peligroso? Barty Crouch Jr., que había estado haciéndose pasar por Moody como profesor de defensa contra las artes oscuras durante todo el año. Hubo gritos ahogados por parte de aquellos que no estaban al tanto de este hecho. Barty Crouch Sr., a petición de su esposa moribunda, lo sacó de Azkaban. Añadió Harry. Ella tomó su lugar bajo el multijugos y fue enterrada como su hijo cuando murió. ¿Y el ministro Fudge interrogó a Crouch sobre sus actividades? Preguntó Lord Perrybor. No según lo que McGonagall y Snape le dijeron al director. Harry le informó. Dijo que en el momento en que el dementor vio a Crouch, se abalanzó sobre él y lo besó. Fudge se inclinó y le susurró algo en voz baja a Madame Bones. Ella le lanzó una mirada de disgusto por eso. ¿Entonces Crouch nunca fue interrogado? Huesos preguntó. No por Fudge. Calificó la muerte de Crouch antes de que pudiera ser interrogado, no es una gran pérdida, le informó Harry. Sin embargo, Dumbledore lo había interrogado bajo Veritaserum antes de enviar a buscar a Fudge. Y descubrió que había ayudado a arreglar las cosas para que Moldysorch recuperara su cuerpo, usando mi sangre junto con algunas otras cosas. ¿Alguna vez el ministro te preguntó sobre los eventos que rodearon el regreso del Señor Oscuro o la muerte de Cedric Diggory? Bones quería saber. No. Dumbledore no quería que me interrogaran esa noche, pero el ministro tampoco lo intentó en ningún otro momento. Harry le dijo. Debido a los artículos escritos por Rita Skeeter como venganza, porque no le di la entrevista que quería y el hecho de que habló Parcel, Fudge creyó que estaba loco y que cualquier cosa que dijera sería tan creíble como que un dementor ganara. Un concurso de belleza mugle. Cuando Dumbledore intentó decirle que Voldemort había regresado, lo calificó de absurdo. En un momento incluso le dijo a Dumbledore. No puede regresar, Dumbledore, simplemente no puede estar, incluso nombré el mortífagos que respondieron a la convocatoria de Voldemort al cementerio y todo lo que Fudge dijo fue que podría haber aprendido sus nombres en las transcripciones de los juicios. ¿Viste alguna vez las transcripciones de los juicios? Bones habló antes de que Delacour pudiera hacer su siguiente pregunta. ¿Y dónde habría conseguido copias de esos?
Harry quería saber. Antes de mi quinto año, las únicas partes del mundo mágico en las que había pasado mucho tiempo eran el Callejón Diagon, Hogwarts, la Madriguera y Hogsmeade. Dudo que los registros del ministerio se guarden en alguno de esos lugares. ¿Qué más ocurrió en la enfermería la noche que regresó el señor Oscuro? Preguntó Delacour. Dumbledore hizo algunas recomendaciones que incluían sacar a los dementores de Azkaban, ya que seguirían a Moldisorts en un abrir y cerrar de ojos, dado que les permitiría más libertad de la que obtenían del ministerio. También sugirió enviar enviados a los gigantes. Harry les dijo. Fudge nos acusó a todos de querer desestabilizar el ministerio y destruir la paz que el mundo mágico había disfrutado durante los últimos 13 años. En resumen, concluyó Dantes. La noche que el señor Oscuro regresó, el ministro Fudge, quien se supone está a cargo de ayudar a defender el mundo mágico, se tapó los oídos con los dedos y cantó canciones infantiles esperando que todo esto desapareciera. ¿Sería esa una respuesta exacta? ¿Evaluación, Lord Potter? Yo no podría haberlo dicho mejor. Harry sonrió. No toleraré esto. Fudge gritó desde donde estaba sentado en la mesa. ¿Cómo te atreves a compararme con un niño? Siempre he hecho lo mejor para el mundo mágico. Si no fuera por mí, el mundo mágico estaría sumido en el caos ahora mismo. Harry dejó escapar un bufido de risa ante esa última afirmación. ¿De verdad crees que hiciste un buen trabajo protegiendo el mundo mágico? ¿Qué tipo de drogas estás tomando? Caballeros, habló Dantes antes de que Fudge pudiera responder. Nos estamos saliendo del tema otra vez. En realidad, reflexionó Harry, puede que sea muy específico, pero solo el tiempo lo dirá. No tomo más medicamentos que los que me recetan mis curanderos. Fudge resopló. Entonces me ocuparía de conseguir un nuevo sanador, Fudge. Harry no pudo resistirse a comentar. Obviamente no están haciendo nada por sus delirios, si usted pensaba que estaba haciendo un buen trabajo como ministro. Caballeros. La voz de Dantes contenía una nota de advertencia. Proceder protector de Delacour. Pasemos a su audiencia sobre el uso de magia para menores de edad fuera de la escuela. Preguntó Delacour. Por favor, informe al tribunal lo que pasó. Comenzó con un par de dementores que la subsecretaria Umbridge luego admitió que me atacaron con la esperanza de que me besaran. Comenzó Harry. Casi nos besan a mí y a mi primo Dudley, no es que haberlo besado hubiera sido una gran pérdida. Tampoco nadie habría podido notar la diferencia con él, dado que se sienta sobre su trasero todo el día, cuando está. No golpear a aquellos más jóvenes o más pequeños que él. Los ahuyenté con el encantamiento Patronus que había aprendido en mi tercer año, ya que parecían querer matarme también. Harry hizo una pausa por un momento, reviviendo el terror que había sentido esa noche. Luego recibí una carta diciéndome que alguien vendría a destruir mi varita porque había sido expulsado de Hogwarts y que enfrentaría una audiencia disciplinaria a las 9 am del 12 de agosto. Luego recibí otra carta diciendo que no iban a ir. Destruir mi varita, pero todavía tenía que asistir a la audiencia. Arthur Weasley me llevó temprano al ministerio con la intención de mostrarme un poco los alrededores y fue algo bueno que lo hizo, porque descubrimos que la hora de la audiencia había sido cambiada. A las 8 am, pero nunca fui notificado, ni nadie más que pudiera haber ayudado en mi defensa. También descubrimos que el lugar de la audiencia había sido cambiado a la sala 10, en lugar de en la oficina de uso incorrecto de magia. ¿Quiere decirme que no solo se cambió la hora y el lugar de la audiencia, sino que no le notificaron a usted ni a nadie más sobre el cambio? Lord Altren parecía indignado. ¿Y no tuvo ningún defensor que lo guiara durante el proceso? Eso es una violación de la ley. Un defensor debería haber hablado con usted mucho antes de la audiencia para tener una idea de lo que había sucedido y poder preparar una defensa. Así es, estuvo de acuerdo Harry. Y luego Fudge hizo sonar como si fuera mi culpa haber llegado un par de minutos tarde, a pesar de que solo me había enterado del cambio en el horario de la audiencia 10 minutos antes y tuvimos que ir hasta la sala 10 del tribunal. Desde donde debería haber sido la audiencia en las oficinas de uso incorrecto de magia.
Luego, Fudge intentó controlar la audiencia de principio a fin, pero recibió una sorpresa bastante grosera cuando Dumbledore apareció en la sala 10 y trajo consigo a Arabella Fig, la Skip que me pusieron en el vecindario para vigilarme. Deduzco que la audiencia fue a tu favor ya que regresaste a Hogwarts para tu quinto año, comentó Lord Perrybor. Sí, lo hizo, estuvo de acuerdo Harry y luego murmuró para sí mismo, pero no estoy tan seguro de que eso fuera algo bueno. Fudge básicamente terminó la audiencia cuando se dio cuenta de que no iba a poder lograr que me expulsaran y no lo hizo. No quiero que otras cosas salgan a la luz. Lord Potter, después de que terminó la audiencia, ¿tuvo algún contacto adicional con el ministro antes de ir al departamento de misterios al final de su quinto año? Preguntó Delacour. Si te refieres al contacto directo, entonces no. Harry respondió después de pensar unos momentos. Tuve contacto indirecto a través de todos esos decretos educativos que él y Umbridge idearon y que básicamente convirtieron a Hogwarts en un campo de concentración. Vamos, Lord Potter. ¿No es eso un poco extremo? No puedo imaginar cómo se podría comparar Hogwarts con un campo de concentración nazi, comentó Bones. Después de todo, nadie murió allí, y ciertamente sí en esos campos de concentración muggles. Tal vez nadie murió, pero la gente ciertamente fue torturada bajo el reinado de Umbridge en Hogwarts. Es por eso que ahora está disfrutando de todo ese tiempo de calidad en el spa de Azkaban, ¿recuerdas? Harry respondió, luego aceptó. Está bien, tal vez un campo de concentración sea un poco extremo. Uno de los antiguos campos de reeducación soviéticos podría estar más cerca de la realidad. Hubo más de una docena de decretos educativos creados durante mi quinto año para controlar qué tipo de grupos podrían crearse dentro de las casas, asegurándonos de que nuestro correo fuera censurado para que no saliera nada que Umbridge y Fudge no quisieran que saliera, controlando lo que se nos permitía leer y lo que nuestros profesores podían enseñarnos. Umbridge creó un equipo inquisitorial únicamente a partir de quinto a miembros de séptimo año de la casa Slytherin y la mayoría de ellos eran hijos de los ahora conocidos mortífagos. Umbridge trajo una pluma de sangre a la escuela y la usó para torturar a los estudiantes que se negaron a aceptar la línea del partido de que Moldysorts no había regresado. Y aunque no hubo muertes, ciertamente no se nos permitió la libertad de expresión que como súbditos británicos habíamos disfrutado anteriormente. Lord Potter, quiso Delacour terminar el interrogatorio de Potter. ¿Qué puede decirnos sobre la participación del ministro Fudge en su juicio por el asesinato de Neville Longbottom? No mucho, me temo, admitió Harry. Había dementores alrededor de mi celda día y noche y cuando me arrastraron encadenado a la sala del tribunal todavía estaba tratando de recuperarme de sus efectos, por lo que no pude defenderme muy bien. ¿Qué quieres decir con que no pudiste defender muy bien? Exigió Lord Altren. ¿Seguramente te proporcionaron un defensor que hablara por ti? No señor, no lo estaba, les dijo Harry. O si lo fuera entonces, Fudge probablemente intentó el truco del cambio de tiempo de audición nuevamente. Ciertamente no recuerdo haber hablado con nadie sobre mi defensa. Tampoco recuerdo que nadie haya hablado en mi nombre. Ni siquiera me dieron Veritaserum, que me habría absuelto. Lord Perrybor miró a Fudge. Parece que tenemos otro cargo que agregar. Interferir con un caso judicial para asegurar que Lord Potter no recibió el juicio justo al que tenía derecho según la ley mágica británica. Fudge palideció levemente. ¿Hay algo más que le gustaría agregar a la evidencia que presentó hoy, Lord Potter? Preguntó Delacour. Harry se encogió de hombros. No mucho, excepto decir que Fudge nunca debería haber sido elegido para el cargo de ministro de magia. Me doy cuenta de que es una tontería esperar que un político no sea un imbécil egoísta, pero Fudge lo lleva al extremo. Quiero decir, ¿qué clase de idiota estaría dispuesto a arriesgar todo el futuro del mundo mágico con la esperanza de estar mintiendo sobre Voldemort? ABC 123 ABC 123 El juicio se reanudó después de un breve receso para que todos pudieran ocuparse de sus necesidades personales dado que el testimonio de Harry había tardado varias horas en completarse. El siguiente fue Dumbledore. Harry no prestó mucha atención al interrogatorio de Dumbledore hasta que Delacour preguntó.
Dado que usted era el jefe de Wizengamot, ¿por qué no presionó para retrasar la ejecución de Black y un nuevo juicio o, como ahora sabemos, debería haber sido su primer juicio? ¿Ensayo? Dumbledore parecía muy pensativo. Podía sentir las ataduras del poderoso hechizo de la verdad sobre él y sabía que tenía que elegir sus palabras con cuidado, porque el hechizo no le permitiría mentir. Tienes que entender que a Cornelius no le gusta parecer débil frente a nadie. Para cuando los niños volvieron en sí y nos dijeron que Black podría ser inocente, el ministro ya había enviado por el Dementor para administrar el verso y no estaba a punto de retrasar la sentencia. ¿Por qué no ordenaste que se retrasara? Insistió Delacour. Como jefe de Wizengamot, tienes ese poder. Había planeado hacerlo, dijo Dumbledore, y lo habría hecho si los niños no hubieran logrado alejar a Black. Sin embargo, esperaba hacer que Fudge escuchara razones, sin forzar tal ruptura entre las dos ramas de nuestro gobierno. Desafortunadamente, todo lo que Fudge pudo ver fue el elogio que obtendría por la captura y destitución de Black, y no le hubiera gustado que yo interfiriera. No importa cuán justificado haya estado al final. Era su creencia que el ministerio no debía parecer tan débil ahora que habían atrapado a uno de los mayores partidarios del Señor Oscuro. Si hubiera persistido en su intención, habría forzado el asunto antes de que el Dementor pudiera besar a Black. Con la fuga de Black, esa intención se convirtió en un punto discutible. El curioso Dantes preguntó: como jefe de Wizengamot, ¿por qué no ejerciste tu autoridad para impulsar un nuevo juicio para Black una vez que sospechaste que podría ser inocente? Lo habría hecho una vez que fuera recapturado. Dumbledore se evadió. Una vez que escapó, anulé la Orden Kiss, pero darle un nuevo juicio habría tenido que esperar hasta que volviera a estar bajo custodia para poder ser interrogado bajo Veritaserum y saber la verdad de una vez por todas. Bastante fuerte desde donde estaba sentado Harry se escuchó, tos 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 tos. ¿No está de acuerdo con algún aspecto del testimonio del director Dumbledore, Lord Potter? Preguntó Dantes. Sabes que no puede mentir. No, estuvo de acuerdo Harry, no puede mentir, pero puede evitar la verdad con mucho cuidado. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Madame Bones. Harry encontró la mirada de Dumbledore con frialdad. Estoy diciendo que Dumbledore sabía exactamente dónde encontrar a Sirius en cualquier momento que quisiera. Podría haber ordenado un nuevo juicio en cualquier momento y luego haber traído a Sirius, pero no lo hizo. Harry le dijo. De hecho, en mi 5º año casi tenía a Sirius bajo arresto domiciliario en una de las propiedades de la familia Black, al menos hasta que Sirius vino a rescatarme en el departamento de misterios y su prima Bellatrix lo derribó a través del velo. Pero eso no habría encajado con el plan de Dumbledore de mantenerme con mi pariente porque si Sirius fuera libre, según la ley mágica podría asumir mi tutela y Dumbledore no podría tener eso. ¿Y por qué Dumbledore querría que te mantuvieras con tus parientes muggles si hubiera alguien más con más derecho a llevarte de acuerdo con la ley mágica? Preguntó Lord Longrim. ¿Quién sabe por qué hace algo? Harry se encogió de hombros. Mi opinión personal es que él quería que me derrotaran, no necesariamente físicamente, aunque eso habría ayudado en mis planes, para que yo hiciera lo que él y el mundo mágico quisieran porque ansiaba su aceptación. Por muy fascinante que sea, añadió Dantes, Dumbledore no es el que está siendo juzgado, en este momento. Tiene razón, mi señor, estuvo de acuerdo Amelia. Haré que mi gente lo investigue más adelante. Por favor, continúa protector de la Cour. Preguntó Dantes. Director Dumbledore, pasemos al final del torneo de los 3 magos, donde usted le informó al ministro Fudge que el señor oscuro había regresado. Delacour pasó a la siguiente serie de preguntas. ¿Cómo tomó el ministro la noticia? Él se negó a creerlo. Dumbledore respondió esa pregunta honestamente. Me acusó de incitar al joven Harry a esto y de tratar de desestabilizar el ministerio, cuando le hice algunas recomendaciones sobre los cursos de acción que necesitaba tomar para tratar de cortar las posibles fuentes de aliados de Voldemort. Entre Delacour, el Alto Consejo y Bones, el testimonio de Dumbledore se prolongó durante otra hora.
No salió nada trascendental de eso, solo una prueba más, en lo que a Harry concernía, de que Fudge quería ir por la vida con las anteojeras puestas si podía. El hombre nunca debería haber sido nombrado ministro, porque si bien amaba el título y el prestigio que acompañaba el trabajo, claramente no podía manejar las responsabilidades y no era capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario, y esas decisiones por lo general, los errores que hacía eran los equivocados. Del tipo destinado a mejorar su imagen pública en lugar de hacer lo correcto para el mundo mágico. Los siguientes testigos fueron los Weasley y Snape, y su testimonio fue bastante rápido ya que lo único sobre lo que fueron interrogados fue el incidente en la enfermería. Harry no pudo evitar sonreír mientras Ginny daba su testimonio. En lo que a él respectaba, sus ladridos no eran tan diferentes de su voz normal. Solo esperaba que ella aprendiera la lección y lo dejara en paz. Después de otro breve receso, la siguiente testigo llamada fue Dolores Umbridge. Señora Umbridge, todos podían escuchar el desprecio en la voz de Delacour mientras se dirigía a la mujer con forma de sapo. De acuerdo con el decreto educativo número 22, que fue aprobado el 30 de agosto de 1995, el ministro lo nombró profesor de defensa contra las artes oscuras, cuando el director Dumbledore no pudo encontrar un candidato adecuado. ¿Puede decirnos por qué sintió la necesidad de interferir en el funcionamiento de una escuela que había estado formando excelentes brujas y magos durante más de 1000 años? Y lo que es más importante, ¿puedes detallar qué maestrías y calificaciones tenías que te hicieron especialmente calificado para enseñar defensa contra las artes oscuras? Sonriendo como una colegiala y sonriendo lo que sin duda pensó que era una sonrisa agradable, pero que en realidad hizo que todos los que la vieran sintieran un poco de náuseas, Umbridge dijo. La ministra sintió que ya era hora de que el Departamento de Educación Mágica y el Ministerio tomaran una decisión. Agarre más firme de las riendas de Hogwarts. Los profesores que habían estado enseñando allí en los últimos años fueron un desastre absoluto. Quiero decir, Dumbledore contrató a un hombre lobo. ¿Se te ocurre alguien que debería tener menos contacto con los niños y ser menos propenso a enseñar? ¿Mentes impresionables? En realidad, señora, Delacour se sintió obligado a interrumpir. Es un hecho bien registrado que los estudiantes que tomaron su Soul y Éxtasis el año que enseñó el profesor Remus Lupin, el hombre lobo como lo llamas, estuvieron entre los más altos de la escuela en los últimos 50 años. Es exactamente lo que quiere decir el ministro. Deberíamos tener profesores mucho más cualificados que enseñen a estas mentes impresionables. Umbridge se apresuró a seguir. No está bien que un hombre lobo pueda superar a un mago sangre pura en un puesto de profesor. Dada esa afirmación, señora, entonces supongo que tiene una maestría en defensa contra las artes oscuras. Delacour preguntó con una sonrisa. Por eso el ministro Fudge, que realmente no tenía idea de lo que se requería para el puesto, te eligió. Cuando Umbridge permaneció en silencio, él continuó. Seguramente, señora, usted debe haber demostrado su competencia en la enseñanza y en defensa contra las artes oscuras en particular para haber obtenido este puesto. O tal vez fue nombrada por alguna otra razón. Me gustaría asegurarme de que se sepa la verdad sobre el regreso del señor oscuro. Nunca logré pasar de la escuela. En otras palabras, silenciar a Lord Potter y al director, así como silenciar a cualquier otra persona que pudiera hablar en contra del ministerio. Obtuve una aceptable en mi clase de defensa contra las artes oscuras de nivel éxtasis. Umbridge le dijo con rigidez. Eso me hace más que calificado para impartir la clase. Habría pensado que enseñar en una institución tan prestigiosa como Hogwarts, deberías tener al menos un nivel o, si no años de experiencia. Comentó Delacour. Quizás tienes años de experiencia defendiendo el mundo mágico de las artes oscuras. No veo en ninguna parte de tus registros que hayas servido en algún momento como auror. Quizás obtuviste esta experiencia en otro lugar, como fuera del país quizás. Umbridge permaneció en silencio. Ya basta de bailar, señora. Delacour se estaba cansando de jugar con el sapo. ¿Por qué fuiste tú y no alguien del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica designado para enseñar defensa contra las artes oscuras?
Umbridge miró al Alto Consejo y dijo con cierto desafío. El ministro dijo que me eligió porque era exactamente la persona necesaria para el puesto, para que los niños aprendieran lo que el ministerio necesitaba que supieran para poder sobrevivir en el mundo mágico. Así que el ministro quería que los niños del mundo mágico no pudieran defenderse. Delacour pareció sorprendido. Para eso están los aurores. Umbridge respondió. Defienden a la gente del mundo mágico de aquellos que quieren matarlos. La gente del mundo mágico solo debería preocuparse por defenderse de los Boggarts y similares. Pero los aurores no pueden estar en todas partes, señaló Lord Perrybor. Sin mencionar el hecho de que los nuevos aurores deben ser entrenados y necesitan saber los conceptos básicos de cómo defenderse de más criaturas que simples Boggarts. No enseñaste ningún hechizo práctico, entonces, ¿cómo iban a aprender los hechizos los niños? Merlín ayuda. El mundo mágico si hubieras logrado durar más de un año. ¿Saben leer? Eso les dio todo lo que necesitaban saber. Umbridge persistió. Además, los estudiantes que tomaron su Soul y Éxtasis obtuvieron las puntuaciones más altas que Hogwarts haya tenido durante mi mandato. Solo por culpa del fiscal del distrito, intervino Harry, no dispuesto a dejar que el sapo reclamara todo su arduo trabajo. Puedo demostrar que los únicos que obtuvieron puntuaciones excepcionales en los Soul o en los Éxtasis fueron los del DA. El resto reprobó o apenas aprobó, y eso probablemente se debe a que tuvieron entrenamiento previo en casa. Umbridge se limitó a mirar con odio a Harry, pero no hizo ningún comentario. Umbridge, ¿de dónde sacaste la pluma de sangre? Delacour hizo su siguiente pregunta. Es un artículo restringido de clase 1. Se usa únicamente para contratos mágicos que requieren una firma de sangre y, como tal, solo las oficinas legales del ministerio y Gringotts pueden tener uno. ¿Fue proporcionado por el ministro? No, el ministro no me lo proporcionó. Lo saqué del depósito de evidencia de aurores. Había estado allí durante más de 50 años, así que sabía que nadie lo extrañaría. Umbridge admitió. Sabía que iba a necesitar algo para controlar a los niños más testarudos, y el dolor siempre ha sido un poderoso motivador. Entonces Fudge no sugirió que trajeras nada como dijiste para controlar a los niños más tercos. Delacour quería saber. Umbridge intentó evitar responder, pero el hechizo de la verdad la obligó a hacerlo. No, el ministro no sabía nada sobre cómo pretendía controlar a los niños más testarudos como Potter. Creo que esperaba que los decretos los mantuvieran a raya ya que nadie quería el estigma de ser expulsado de Hogwarts siguiéndolos. Aunque yo lo sabía mejor. He visto niños como ese mocoso de Potter antes. Tienes que gobernarlos con miedo para mantenerlos a raya. Creo que todos en el consejo estamos contentos de que no importa cuán ebrio de poder y amor por su posición estuviera Fudge, al menos no se rebajó a tolerar conscientemente la tortura de niños. Intervino Lord Longrim. Aunque debería haber elegido mejor a sus subordinados. Esto hace que 3 miembros de su personal, Cornelius, hayan demostrado ser un lastre,